Lección número 51, y esta se titula El juicio del gran trono blanco. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, para lo cual les invito, hermano, que nos posicionemos en Apocalipsis capítulo número 20, y vamos a estar estudiando de los versículos 11 al 15. Este es el último juicio, hermano. Ya este es el juicio final. Después de esto ya es el fin de todas las cosas y el principio de las nuevas, que después vamos a ver, ¿sí? Así que hoy vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer versículo. ¿Y qué es lo que vamos a ver a través de esta lección? Vamos a ver sus características, su ubicación, quién es el juez, quiénes van a ser los enjuiciados, qué criterio se va a utilizar en este juicio y cuál va a ser el resultado y la sentencia final. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Así que comenzamos viendo sus características y la descripción de cómo va a ser y cómo es este juicio. Y leemos versículo número 11 de Apocalipsis 20. La palabra de Dios dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos a ver aquí primeramente lo que Juan está describiendo, el escenario que Juan está describiendo de este hecho, ¿sí? Primeramente dice Juan: y vi un gran trono blanco. Da tres características de lo que está viendo. Dice gran trono blanco. El prefijo gran, hermano, que es lo que está ahí, se refiere o se utiliza para indicar tamaño, intensidad, importancia o valor. Así que lo que está viendo Juan es algo grande, es algo majestuoso, es algo importante, es algo de mucho valor, ¿sí? Primero dice gran, después dice que es un trono. ¿El trono qué representa, hermano? Autoridad, dominio, gobierno. ¿Cualquiera se puede sentar en un trono? No cualquiera se puede sentar en un trono, ¿sí? Entonces, este trono es importante, es grande, tiene importancia y es signo de autoridad. ¿Y de qué color es ese trono? Blanco. Y sabemos que el blanco, ¿qué representa? Santidad, pureza y justicia, ¿sí? Entonces, fíjense, imagínense un poco lo que Juan está viendo. ¿Cómo te imaginas ese escenario? Esta descripción. Dice, vi un gran trono blanco, ¿sí? Y después dice, y al que estaba sentado en él. Si el trono si el escenario es este majestuoso, imagínate el que está sentado en él, que es mayor que ese escenario, ¿sí? Entonces, lo primero, la descripción de esto, así es, ¿sí? Que es grande, que es de gran autoridad y que es santo, que es especial. Ahora, vamos a ver quién es el que está sentado en él. Dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿qué dice? Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿quién es el juez? ¿Quién es el que va a estar sentado en ese gran trono? Es nuestro Dios, ¿sí? Pero en la persona ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque si se fijan, en el versículo número 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de quién, de pie ante quién,
ante Dios. Aquí está diciendo que es Dios el que está ahí en ese trono. Pero, ¿por qué en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque en Hechos 10:42 dice que Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Y vamos a esta cita, Hechos 10:42. Si alguien me gana antes, puede leerla. Si no, ya la leo yo. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es el que está sentado en ese trono. Vamos a ver también qué dice Juan 5:22, que ya lo hemos revisado, este versículo lo hemos estado viendo ya varias veces. Dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces, por esta razón es que es Cristo el que está sentado en el trono, porque Él va a ser ahora el juez. Ahora, Él, ¿qué función tiene con nosotros? Ahora es nuestro mediador. En este momento, si nosotros pecamos, ¿a quién acudimos? A nuestro abogado. Ahorita Cristo es nuestro abogado, el que nos defiende. Pero en ese momento, ¿en dónde va a estar Él ahora? Como juez. El que antes nos defendía, ahora va a ser el que nos va a enjuiciar. ¿Sí? Cambia su función. Pasa ahora al lugar que siempre le ha correspondido. Donde de esto fue de donde Él se despojó. Cuando habla ahí en Filipenses, que dice que se despojó a sí mismo, haciendo semejante a siervo, haciéndose semejante a nosotros. A eso nuestro Señor Jesucristo renunció para venir a este mundo, para morir por cada uno de nosotros. Pero ese es su lugar. Siempre ha sido su lugar, estar ahí en el trono. ¿Ok? Él es nuestro juez. ¿Sí? Ahora, muy bien. Fíjate cuál es la magnitud y el peso de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice? Ahí vamos a regresar a Apocalipsis 20. No pierdas esta cita, ahí vamos a estar, ¿ok? Fíjate, el versículo número 11 que leímos, que Él veía el gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él. ¿Lees por favor la siguiente parte? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué pasó con la tierra y el cielo al ver la presencia de Dios? Se tuvieron que abrir, hacer a un lado. ¿Por qué está la presencia de Dios? ¿Sí? Que no hay cabida para el cielo y la tierra. Entonces, ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La ubicación. Entonces, si el cielo y la tierra huyeron, y dice que no se encontró lugar para ellos, en otras versiones dice que dejaron de ser la tierra y el cielo. ¿En dónde va a ser este juicio entonces? ¿En qué lugar? Si ya no hay tierra y si ya no hay cielo, porque todo desapareció. La tierra y el cielo tienen que ser destruidos. Sí, vamos a ver qué dice un capítulo antes, versículos antes. Ahí nos habla que la tierra iba a ser destruida. ¿Sí? Vamos a leer en el Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante. Lo vamos a leer de manera alternada. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Dice la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ustedes. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió, ¿qué? Fuego del cielo y los consumió. Ustedes. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos versículos que acabamos de leer, del 7 y del 8, que hablan sobre la profecía, hasta el 9, de la profecía que va a ser ya el final, la última batalla, hermano, ¿sí? Es un tema muy extenso, es un tema que tendríamos que revisar muy bien y sobre todo leer lo que es Ezequiel capítulos 38 y 39 para que podamos entender más, pero solamente se los voy a mencionar. Esta es otra batalla, esta es la batalla final. Vimos que iba a haber una primera batalla cuando Cristo va a defender al pueblo de Israel, que lo van a rodear, que es la batalla del Armagedón. Esta es la batalla final, cuando Satanás se ha suelto y dice que va a volver ¿a qué? A engañar primeramente. ¿Va a engañar a qué? ¿Después de cuántos años de haber reinado Cristo, hermano? 1000. ¿Sí? Cuando Cristo acabe el milenio, dice que entonces Satanás va a ser soltado un poco de tiempo para esto. Dice que va a volver a engañar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber reinado Cristo 1000 años, ¿qué va a suceder? La gente va a volver ¿a qué? A pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo va a volver a hacer su labor. ¿Sí? Ahora, en 1000 años, hermano, ¿cuántas generaciones caben? Aproximadamente 10 generaciones. Entonces, no es que vamos a vivir 1000 años todos, si es que nos toca. Eso no dice, sino que vamos a morir y nuestras generaciones van a seguir. O sea, la humanidad va a seguir, el proceso va a seguir. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? El gobierno de Cristo, que va a traer paz y seguridad. ¿Ok? Pasando esos 1000 años, va a venir otra vez Satanás, va a ser suelto a engañar a las naciones para la última batalla. Y en esa última batalla dice Dios que va a mandar ¿qué? Fuego del cielo y los va a consumir a todos. Entonces, ¿qué va a pasar con el cielo y con la tierra? Va a ser destruido. Por eso dice aquí que el cielo y la tierra pasaron y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra fue destruida. Entonces, ¿en dónde va a ser este juicio? No hay certeza. Pero algunos creen que en algún lugar del espacio, y otros que va a ser en el cielo, en donde está Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí esta visión que tiene Juan, ¿en dónde es? Hay unas visiones que tiene en el cielo y hay otras visiones que tiene ¿de dónde? De la tierra. Entonces, sabemos que Apocalipsis no es, tiene sus resquemores y hay que saber interpretar y hay que tener cuidado con las cosas. Así que no podemos dar por sentado el lugar específico, pero sabemos que va a ser en donde Dios está. ¿Sí? Lo más importante es que va a haber ese juicio. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hijos? Exactamente. Los cielos que serían destruidos son estos que nosotros podemos conocer y que se han estudiado. Así es. Sabemos que hay este cielo y el tercer cielo en donde Dios está. ¿Sí? Entonces, si este cielo va a ser destruido, ¿en cuál cielo sería el juicio? En donde Dios está. ¿Sí, hermanitos? ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? Ok. Seguimos entonces. Ya vimos su ubicación. Ahora vamos a ver en este juicio quiénes van a ser los que van a ser enjuiciados. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer versículo 12, la primera parte, hasta el punto y coma, y después nos vamos a saltar al versículo 13. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hasta ahí. ¿Quiénes van a ser enjuiciados aquí entonces? Dice, los muertos, grandes y pequeños. ¿Cuáles muertos? ¿Nosotros vamos a estar ahí? ¿La iglesia va a estar ahí? ¿Por qué no? Sí, porque uno no muere, duerme. Pero este es el último juicio. Ya vimos que ya pasaron otros juicios. ¿La iglesia va a estar aquí, hermano? No, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue, ¿qué? Arrebatada y ya fue juzgada. Hay dos juicios para que tengamos diferencia. Uno es el tribunal de Cristo, que ese es donde juzga a los creyentes, a la iglesia, y donde se da las recompensas. Y este es el juicio del gran trono blanco. En este juicio del gran trono blanco van a ser juzgadas todos los que no son salvos, todos aquellos que no creyeron en Cristo. Si te fijas aquí, ya viene una segunda resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? En los tiempos finales, porque vimos varias resurrecciones, pero en los tiempos finales, ¿cuál fue la primera resurrección? ¿En qué momento? En el arrebatamiento. Esa es la primera resurrección. Y ahorita vamos a ver la importancia de ser parte de esa primera resurrección. En esa primera resurrección, ¿quiénes fueron los que resucitaron? Los que han creído en Cristo, los que fueron lavados en la sangre del Cordero. Esta segunda resurrección van a resucitar todos los que se quedaron en el arrebatamiento, los que murieron en la gran tribulación, los que murieron en el milenio, todos. Porque te fijas que aquí dice que el mar, ¿qué hizo? Entregó a sus muertos. Entonces toda la gente que murió en el mar, ahogados, van a ser entregados. Y dice, y la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos. ¿Y qué es el Hades, hermano? El lugar de los muertos. ¿Sí? Por eso dice la muerte y el Hades. Entonces, ahí todos van a ser levantados. ¿Sí? Por eso dice grandes y pequeños. ¿Pero a qué se refiere esta expresión grandes y pequeños? ¿Se referirá a edades? ¿Se referirá a estaturas? La fe, ¿no? ¿A qué se refiere grandes y pequeños? Grandes se refiere a políticos, a presidentes, a ministros, a reyes, gobernadores, líderes espirituales, y ahí entran pastores, sacerdotes, papas, obispos, todos, famosos, artistas, gentes de renombre, gente rica, influencers, etc. O sea, personas que tienen peso, ¿sí? Que son importantes, que fueron importantes, que se les dio autoridad, que se les dio dones, que se les dio cosas importantes en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, un influencer, ¿a cuánta persona puede llegar? Millones. ¿A cuántos influencia con su vida y con sus acciones? Muchísima gente, ¿sí? Pequeños se refiere a todos los demás mortales como nosotros, de clase media, pobres, ¿sí? Se refiere que va a haber todo tipo de gente, grandes y pequeños, gente importante y gente que no fue importante, gente que fuimos intrascendentes para muchos, ¿sí? Pero todos vamos a estar, dice, de pie delante de ese trono, ¿ok? Vamos a ver qué dice Mateo 25, 31, por favor. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿El que sigue? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí todas las naciones,
van a venir delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos se van a presentar delante de Él. Ahora, ¿qué criterio, vamos a la siguiente diapositiva, se va a ocupar para que sean enjuiciadas todas las personas? Vamos a seguir leyendo. Ahí versículo 12 de Apocalipsis 20, y vamos a leer después del punto y coma donde nos quedamos. Juntos dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. Y aquí viene lo interesante, hermanos. La salvación, ¿por qué es? ¿Por obras o por fe? Por fe. Pero estas personas no fueron salvas. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo. ¿Ok? Pero dice la palabra de Dios que van a ser entonces juzgadas. ¿Por qué? Por sus obras. Y dice, los libros fueron abiertos. No es un solo libro, son varios libros, ¿sí? Porque en esos libros, ¿qué está escrito? Las obras de cada uno. ¿Qué cosas hay escritas? Hay acciones, hay palabras y hay pensamientos, ¿sí? Y vamos a ver, necesito 3 manitas que me ayuden a ver. Ana, Josué y Gustavo. Ana, por favor, Mateo 12, 36 y 37. Josué, por favor, Hebreos 4, 13. Y Gustavo, Mateo 25, 35. Yo te voy a decir hasta dónde. Y una más, Armando, ¿habías levantado tu mano? Sí. Mateo 7, 21 al 23. Ahorita, Eli, te doy más, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con su cita? No. Bien, vamos. 7, 21 al 23, ¿ok? Mateo 12, 36 y 37, ¿qué nos dice la palabra, Anita? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hacen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué dice ahí? Que por nuestras palabras, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, y da una recomendación: que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, porque dice que lo demás de esto de mal procede. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de más, caemos en engaño, caemos en situaciones difíciles. Así que tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, ¿sí? ¿Cuánta gente se le hace fácil ofender? ¿Sí? Por cualquier cosa. Apenas hay un altercado y te rocean de cosas, ¿no? O te enojas con tu pareja, o se enojan con sus hijos, se enojan y empiezan. Dios, si no nos arrepentimos de cada una de esas palabras, ¿dónde están escritas? En el libro de las obras, ¿sí? Van a estar escritas. ¿Qué más va a estar escrito ahí? Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién se tiene que dar cuenta? A Cristo Jesús. Y dice que estamos como desnudos ante sus ojos, ¿sí? Entonces, no va a haber nada. Dice que todo lo oculto va a salir ¿a dónde? A la luz, ¿sí? Ya sea que sea en este momento o cuando se esté delante de su presencia, pero se va a dar cuenta de ello. Mateo 25, 35, por favor, Gus. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis. Hasta ahí. Conocemos este pasaje, ¿sí? Donde Cristo Jesús ve sobre esto y muchos dicen:
¿Y cuándo te vimos, no? ¿Cuándo te vimos a ti, Señor? Pues así, en esta condición, desnudo, enfermo. Dice, por cuánto se lo hiciste a alguno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hay mucha gente, hermano, que hace muy buenas obras y no es cristiano. Hay gente que es muy misericordiosa, no solamente con las personas, también con los animales, hermano. ¿Sabes también que a Dios le molesta que uno no cuide bien a los animales? No es cualquier cosa el maltrato animal, ¿eh? A Dios no le gusta, porque es parte de su creación, ¿sí? Después les voy a buscar ese versículo donde dice que a Dios no le agrada eso, ¿sí? Y hay leyes incluso en contra del que maltrate un animalito, ¿sí? Entonces, Dios ve las obras. Hay mucha gente que ha muerto, pero es gente que entregó su vida por otros. Pero no creyó en Cristo, pero entregó su vida por otros. Y vamos a ver ahorita por qué es importante esto. Mateo 7, 21 al 23, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿En dónde va a ser eso, hermano? ¿Dónde va a pasar eso? En este juicio. En este juicio, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si en tu nombre hicimos muchas? Imagínate las sorpresas que se van a dar. Primero, cuando no seamos, esperemos en Dios que no nos toque, ¿verdad? Sino que sea lo contrario. Pero que no seamos resucitados en la primera resurrección. Quiere decir que ya no nos fuimos con Cristo, ¿sí? Sino que seamos resucitados hasta la segunda resurrección, cuando ya es el juicio final. Y entonces se han abierto los libros y tú te sorprendes y digas, ¿por qué estoy en este juicio? ¿Por qué no estuve en el primero? ¿Por qué no estuve ante el tribunal de Cristo? ¿Y por qué llegué hasta aquí? Si yo hacía esto, si yo hacía lo otro, si yo hacía aquello. ¿Qué va a decir Dios? Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque hiciste maldad. Dice ahí, hacedores de maldad. Y entonces, ¿por qué en el nombre de Cristo? ¿Y por qué entonces pude hacer milagros? Y entonces, ¿por qué pude orar por otros y sanaban? ¿Por qué razón? Porque en su nombre hay poder, ¿sí? Él usa a quien Él quiere y Él se glorifica en quien Él quiere, ¿sí? Si Él lo hizo en una burra, la hizo hablar, la usó para detener al profeta que iba a ir a maldecir a su pueblo, ¿qué no puede hacer el Señor? Si retrasó el sol, si ha detenido para Él no es nada imposible. ¿O hay algo imposible para Dios? ¿Sí? Ahorita vamos a ver un pasaje que nos habla acerca de esto, ¿sí? Sí, hermano. Hermana, ¿puede un sacerdote ser salvo? Católico. Vamos si hay, lo importante de esto, hermano, es el conocimiento que tenemos. Una cosa es tener conocimiento e ignorarlo, y otra cosa es no tener conocimiento, haberlo ignorado por cualquier situación, ¿sí? Pero haber hecho buenas obras, ¿sí? Pero es importante, Dios es justo, hermano. O sea, es difícil a veces nosotros entender el pensamiento de Dios y ver qué tan grande es su justicia. Ahorita les voy a dar unos pasajes para que entendamos un poquito más cómo es que Dios es tan justo y no puede juzgarnos de la misma manera a todos. Porque entonces, ¿quién sería salvo, hermano? ¿Quién podría ser salvo? ¿Quién tendría oportunidad? Ahora, entendamos, hermano, al final de este juicio, ¿cuántos crees que se puedan salvar? A pesar de pasar, ¿cuántos crees? O sea, porque podemos decir, ay, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Ay, entonces, no. O sea, entendamos, hermano, ¿sí? Piensa
Estamos delante de aquel que conoce todo, hermano, que primero fue nuestro abogado y ahora va a ser juez. ¿Qué le vamos a poder decir si todo está escrito? Todo está escrito, hermano. Entonces, piensa en eso, porque podemos decir, no, pues es que entonces hay otro chance. Esperémonos tantito para que... Este es el libro de las obras. Estamos viviendo, son 2 libros importantes. Solamente estamos viendo el libro de las obras. Falta otro. Espérense tantito, ¿sí? Bien. Entonces, vemos que este es el libro de las obras. Vemos que vamos a dar cuenta de todo ello. ¿Cuál es el otro libro que se va a abrir? Aparte del libro de las obras. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis? ¿El libro de qué? El libro de la vida. Y en el libro de la vida, ¿quiénes están escritos? ¿Qué está escrito en el libro de la vida? El nombre de los salvos. Entonces, qué importante es el nombre para nosotros. ¿Sí? Lo importante que es que conozcamos nuestro nombre y que Dios conozca nuestro nombre, porque ese nombre es el que se va a escribir en ese libro, en el libro de la vida. Ahora, solamente es para los que han sido salvos por la fe en Jesucristo. ¿Qué es de Moisés? ¿Qué es de David? ¿Qué es de todos ellos? ¿En quién? ¿Por haber hecho qué? Por haber cumplido bien la ley, por las obras de la ley, por lo que ellos cumplieron, porque ellos no hicieron una confesión de fe como tú y yo, porque ellos estaban en otra dispensación. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Nosotros somos salvos por Cristo y lo tenemos que confesar. Pero ellos entonces, ¿en qué? Por las obras que ellos hicieron conforme a la ley, ¿sí? Vamos a ver, hermanita Eli había levantado su mano, por favor. Lee, por favor, Daniel 12:1. ¿Alguien más quiere leer? Abby, Lucas 10:20. ¿Alguien más que me ayude? Armando, Éxodo 32, 31 al 33. ¿Ok? Daniel 12:1, ¿qué dice Eli, por favor? Abby, ¿ya tienes Lucas 10:20? Lo que mi hermanita busca su cita. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate lo que ahí dice. No se regocijen de que los demonios, ¿qué? Se os sujeten. Y este pasaje, ¿qué antecede? Dios los había enviado a un grupo de 70 discípulos a que predicasen. Y cuando ellos regresaron, dice que venían gozosos de ver cómo Satanás se les sujetaba, de ver los milagros que sucedían, y llegaron con Cristo. Señor, hubieras visto cómo se movió tu mano poderosa. Vimos cómo se sujetaban los demonios y la gente, el cojo andó y el ciego vio, y le contaron las maravillas que habían visto. Pero ¿qué les dice Dios? Pero no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, lo más importante, como vemos, Dios en su nombre hace maravillas, pero lo importante es que mi vida delante de Él, mi santificación, mi fe, porque Él es el que hace las cosas. ¿O es en mi nombre? ¿O es en nombre de Carmen que hacen las cosas? ¿En nombre de Fabi? ¿En nombre de Armand? No, es en el nombre del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Es su nombre el que tiene que poner, no nosotros. Nosotros de que nos tenemos que regocijarnos de las obras de Dios, pero más nos tenemos que regocijar de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí habla del libro, ¿sí? Y estamos hablando en el tiempo de Daniel.
Entonces, todos los que han sido antes del Nuevo Testamento también tenían que estar escritos en el libro de Dios. Así es como ellos lo conocían. Nosotros lo conocemos como el libro de la vida, pero ahí es el libro, ¿ok? ¿Qué dice Éxodo 32, 31 al 33? Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. En lo que sigue. ¿Verdad? El que sigue. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí está, ¿sí? Fíjate la petición que le hizo Moisés a Dios. Cuando el pueblo había pecado, que había hecho los becerros de oro y que Dios dijo que los iba a destruir a todos e iba a levantar un nuevo pueblo. Y Moisés, fíjate lo que le dice: si tú no los perdonas, bórrame de tu libro. Fíjate nada más la intercesión que hizo Moisés por el pueblo. ¿Y qué le contesta Dios? Al que pecare, es al que yo voy a borrar de mi libro. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Sí. ¿Nuestro nombre puede ser borrado? Sí. Nuestro nombre puede ser borrado. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Vamos bien? Ok. Romanos 8:1, por eso es que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, la gran bendición, y que a veces de verdad no dimensionamos lo bendecidos que somos y lo privilegiados que somos de creer en Cristo, porque tú y yo ya no vamos a tener parte en ese juicio. Nosotros ya no, por eso dice, ya ninguna condenación, ya nadie te puede condenar, porque estás en Cristo Jesús. Nadie. Por eso es que tú y yo tenemos que estar bien delante de nuestro Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un juicio que va a venir dentro de este. ¿Quiénes más van a ser enjuiciados? No solamente los muertos, sino también la muerte y el Hades. Vamos a ver qué dice versículo 14. Y la muerte y el Hades, después de que entregaron a sus muertos, ¿qué pasó con ellos? Fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí dice que es la ¿qué? La muerte segunda. ¿Sí? O sea que hay dos muertes: la muerte natural y la muerte espiritual, la condenación. ¿Sí? Esta es la muerte segunda. Así como hay dos resurrecciones finales, hay dos muertes. ¿Ok? Ahí también son juzgados la muerte y el Hades, lanzados al lago de fuego. ¿Y quiénes ya están en el lago de fuego? ¿Se acuerdan? La bestia, el falso profeta, Satanás y sus demonios, y ahora se le añaden la muerte y el Hades. ¿Y quién más? Dice, versículo 15, todos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El libro de las obras o el libro de la vida? ¿En qué nos tenemos nosotros que enfocar? ¿En las obras? Pero tenemos que hacer obras, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Nosotros, ¿para qué nos va a servir a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que nos esforzamos, las obras? ¿Para qué son? Para el galardón. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Dios va a entregar recompensas. Además de la vida eterna, Dios va a tener recompensas. ¿Sí? Pero esa es otra cosa, ya eso es añadido. ¿Sí? Para eso nosotros nos sirven las obras, no para salvación. Nosotros nos tenemos que enfocar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado. ¿En qué momento somos inscritos tú y yo en ese libro?
En el momento en el que hemos creído en Cristo y Él lavó nuestros pecados con su sangre preciosa, a nosotros confesarlos. No es por acción así de que no. Tenemos que confesar, apartarnos, santificarnos, y Él nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y entonces ninguna condenación ya hay para nosotros. El acta de decretos ya ha sido anulada, ¿sí? Ya ha sido anulada. Ahora, ¿cómo va tu lista? ¿Sigue en blanco esa acta de decretos o ya le fuiste añadiendo y no la has cancelado? ¿Todavía tienes deuda? ¿Todavía hay deudas en tu vida? ¿Todavía hay situaciones ahí que debes? Apúrate, apúrate, no te esperes. Ay, pero es que no puedo. Bueno, tú sabes a lo que te expones. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando alguien se aparta, que apostata de la fe, dice, mejor le hubiera sido que no me hubieras conocido. Por eso dice en otras partes, dice, va a ser más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra esta generación. Porque Sodoma y Gomorra, tal vez hubo gente a la que no se le predicó, a la que no se le habló, ¿sí? Y tengan más oportunidad por sus obras que por esta generación, que teniendo la palabra, que teniendo lugar donde se congrega, que teniendo internet, ¿qué impedimento hay para que tú puedas escuchar de la palabra de Dios? Más nosotros mismos, más que tu necedad, más que nuestra necedad, más que nuestra rebeldía. Por eso dice, mejor te hubiera sido que no me hubieras conocido. Porque ¿sabes cómo nos iría si estamos en ese juicio? ¿Y qué va a pasar? Nuestro libro, ¿qué va a pasar con nuestro nombre en el libro de la vida? Borrado, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Entonces, esta es la sentencia final, hermano. Aquí ya se acaban todas las cosas. Ya no hay oportunidad de nada, 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 nada. Se acabó todo. Entonces, dentro de este juicio, hermano, hay una comparecencia. ¿Qué es una comparecencia? Nos tenemos que presentar. Dice que estaban de pie delante de Dios. Y por nombre. A ver, pon ahí el nombre. Fulanito de tal. Ven para acá. Va a haber una deliberación. Se va a examinar. A ver, libro de las obras. ¿Qué hiciste, fulanito? Y después, un veredicto. Y una sentencia. No estás en el libro de la vida. ¿A dónde? Al lago de fuego. Ese es el juicio del gran trono blanco. ¿Quién va a poder escapar de ahí? Nadie. ¿Te quieres esperar a las obras entonces? ¿Te quieres esperar y decir, pues para qué? Al final tengo otro? No, hermano. Imagínate. Ya hemos visto cuántos eventos, hermano. Si no somos levantados en la primera resurrección, si no somos arrebatados, sea que muramos o estemos vivos cuando se dé el evento, viene la gran tribulación, que son 3 años y medio de paz, y después viene el periodo difícil, donde ¿crees poder escapar? ¿Crees poder soportar lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo van a salir los que están ahí? ¿Cómo dice Juan que vio esa multitud? ¿Cómo llegaron al cielo? ¿Cómo estaban? Mutilados, decapitados. Y dice, ¿estos quiénes son? Los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Pero ¿sabes lo que pasó para que ellos pudieran llegar allí? Bueno, ahí hay un filtro, ahí hay una posibilidad. Pero aquí, así que hermano, ¿qué es lo que refleja este juicio?
Siguiente diapositiva, por favor. Refleja la justicia de Dios, hermano. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 17 al 18. Es importante que entendamos este pasaje, hermano, para que comprendamos cómo Dios es bien justo, hermano. Y Él no puede juzgar a todos de la misma manera. ¿Sí? 1, 17 y 18. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza a hablar ahí. Y después vamos a ir al 2, 12 y 16. Dice, fíjate lo que dice esta palabra. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios a todos, en todos, tenemos una ley grabada ¿en dónde? En nuestra conciencia, la que nos hace decir, esto es malo, ¿sí? Por naturaleza lo tenemos todos. Ve a los niños. ¿Quién les enseñó que hacer tal cosa no se debe de hacer? ¿Cómo actúa un niño cuando no tiene que hacer algo? Nervioso. Se cuida, se esconde. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que lo que hizo estaba mal? Esa conciencia es la que nosotros tenemos. Y por esa conciencia van a ser juzgados aquellos que murieron sin ley. ¿Lo entendemos ahora, hermanos? ¿Sí? Bien, vamos a ir un poquito rápido para que no se nos acabe. Ahora, vemos ahí se muestra la justicia de Dios, en que Él va a juzgar justamente a cada uno. A cada uno. Dios no va a ser injusto con nadie. Con nadie. Se va a ganar lo que hizo, nada más. ¿Ok? ¿Qué más muestra este juicio? La gravedad del pecado. ¿Sí? Romanos 3:23. Ya no los debemos de saber. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la palabra de Dios? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El pecado nos separa. ¿Sí? Cuando hay pecado hay separación, hay muerte y hay condenación. Y el otro versículo que nos tenemos que saber de memoria, Romanos 6:23, Alfred. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Dios es fiel a su palabra. Dios no pasa por alto el pecado de nadie, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga la posición que tenga, la autoridad. Si pecamos, ¿qué acarreamos? Muerte, no hay de otra. Es que nada más fue así, pero es que nada más fue un ratito, es que me enojé. Ok, te enojaste, ¿restituiste? ¿Te arrepentiste? ¿Pediste perdón de tus palabras? ¿Pediste perdón de tus acciones? Así de sencillo, hermano. Ay, es que solamente fue un cambio que no entregué. Bueno, ve y entrégalo. Pero fueron 50 centavos, no importa. No importa. Restituye al agraviado, dice la palabra de Dios. Restituye. Y a veces se nos hace tan fácil. Ay, es que solamente me eché una chelita. Ay, ves que fui a una fiesta. Ay, fue una palabrita, nada. Ay, es que me quedé regorda. Ay, es que todo eso, hermano. ¿Sí? Mientras sea fuera de la ley, estamos pecando. ¿Sí? Esa es la gravedad del pecado, hermano. Y a veces no lo queremos entender como es. Es grave, el pecado nos separa de Dios, se acabó. No hay de otra. ¿Ok? Y Juan 3:19.
¿Sí, hermana? Perdón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dios le da oportunidad a todos, hermano? Sí. Sí, pero dice que no nos acercamos porque nuestras obras son malas. ¿Y por qué no se quiere acercar las personas a la palabra o a Cristo? Porque somos descubiertos y no nos gusta ser descubiertos, nos gusta nuestra vana manera de vivir. Y tenemos que cambiar, y muchos no quieren cambiar. Muchos quieren seguir como están. Adelante. Dios no forza a nadie. ¿A quién le pusieron una pistola hoy para venir aquí? ¿O cuántos les dieron para venir aquí? Estamos aquí ¿por qué? Por voluntad propia, por amor, con disposición a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y porque estamos convencidos, ¿sí? Si estamos obligados, híjolas, hay que rectificar, hay que tener cuidado con ello. ¿Qué más muestra la verdad de este juicio? La necesidad de santificación y perseverancia. Como vimos en Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿sí? Cristo es el que ha muerto por nosotros. Y vamos a ver Mateo 24:13. ¿Alguien lo tiene? Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Vamos a regresar ahí a Romanos 8. Vamos a leer versículos 5 al 8. Ya vimos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero fíjate lo que dice a partir del 5. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no puedes. Si quieres vivir en la carne, no puedes sujetarte a la ley de Dios. No se puede. Hay enemistad, no hay amistad. ¿Sí? No hay amistad. Por más que quieras, ¿sí? Por más que quieras, si le quieres dar gusto a tu carne, vas a estar en enemistad con Dios. Nada más, entiéndelo, ¿sí? Es que ¿qué tiene de malo? Es que ¿qué tan? Es enemistad contra Dios, entiéndelo. ¿Quieres estar bien con Dios? Entonces busca las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Para que estés en paz con Dios. Tienes que buscar las cosas del Espíritu a fuerzas, ¿sí? Nada más que nosotros a veces queremos que combinar las cosas, relajarlas. No te preocupes, Dios te perdona, no te preocupes, no. Dice, no dice la palabra de Dios, gózate joven en tu juventud, haz todo lo que tenga que venir a tu mano. ¿No dice así la palabra? ¿Dice así o no dice así? Pero después, ¿qué dice? Pero ten en cuenta que de todo lo que hagas, ¿qué va a pasar? Tienes que dar cuenta. ¿Sí? O sea, aquí tiene que ser voluntario y entendido lo que hacemos. Tenemos que entender lo que hacemos. Muy bien, la siguiente diapositiva. Quiero dejarles aquí, ya se nos fue el tiempo. Son 10 promesas que vienen en el libro de Apocalipsis. De este lado, todo es Apocalipsis. Viene donde está la promesa y aquí viene su cumplimiento. Al final, fíjate todas las promesas que hay en Apocalipsis para aquel que es salvo, para aquel que se esfuerza. Comerá del árbol de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora entendemos cuál es la segunda muerte. Después, recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Reinará con Cristo en su trono. Recibirá la estrella de la mañana. Será vestido de vestiduras blancas. Su nombre
no será borrado del libro de la vida, sino será confesado delante del Padre. Dios lo hará columna en su templo, participará de la nueva Jerusalén y el nombre de Dios estará escrito sobre él. Si te fijas, todas estas es cuando dice al que venciere. Antes de todas estas promesas dice al que venciere le voy a dar a comer el libro de la vida. ¿Sí? Así que, ¿quieres esforzarte, hermano? ¿Quieres seguir adelante? Mira todo lo que Dios tiene, ¿eh? No solamente es la salvación, no solamente es que aquí estemos bien y nos sigamos, todo lo que Dios tiene. Estas son promesas, ¿sí? Y vamos a ver que también en el Apocalipsis vienen bienaventuranzas, ¿sí? Y dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda esta profecía. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y después vas a leer lo que más dice, porque vienen consecuencias de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí me equivoqué. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y bienaventurados los que lavan sus ropas. Por eso dice, bienaventurado el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué es importante la primera resurrección, hermano? ¿Quieres las promesas de Dios? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Esforzarnos, ¿por qué? Porque nuestro nombre en donde esté, en el libro de la vida. Así que si Dios ha hablado a tu vida, hoy es momento en el que tú y yo nos sigamos esforzando y sigamos sabiendo, hermano, que vale la pena esforzarse, vale la pena seguir a Cristo.